Carlos el Lobo Mendoza no creía en fantasmas, pero de pie en su penthouse de la Ciudad de México a las 2:20 a.m., con sangre en los gemelos de su camisa, se preguntó si la mujer temblorosa frente a él podría ser uno. Graciela Chela Suárez se llevó el dedo a los labios con urgencia desesperada. Que no te oiga. En el mundo de Carlos, la gente no le decía qué hacer. Él daba órdenes que terminaban vidas y mantenía la paz entre las familias más peligrosas de la capital. Sin embargo, algo en los ojos oscuros de la ama de llaves, terror mezclado con determinación, lo hizo congelar. ¿Qué demonios está pasando en mi casa? Su voz salió peligrosamente baja. Chela lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente, tirando de él hacia las sombras cerca del imponente piano de cola. Si entras ahora, solo empeorará para ellos. Ellos, sus hijos, Patricio de 7 años y Sebastián de 5, supuestamente estaban dormidos. Él había pasado la tarde manejando negocios en el puerto de Veracruz, de esos que dejaban hombres sangrando. Por una vez, había vuelto a casa temprano, cargando una culpa más pesada que la de su pistola a la altura de las costillas. Desde el interior del penthouse, lo escuchó. Una voz infantil, temblorosa. No dormidos, no seguros. La mano de Chela le cubrió la boca. Ella te oirá. Confía en mí. 60 segundos. Nadie lo llamaba Carlos. Ni sus hombres, ni sus socios. Ni siquiera Isabela, su prometida, quien prefería mi amor. Pero Chela lo dijo como una plegaria. Se movieron entre sombras que él conocía íntimamente. Al acercarse a la sala de juegos, Chela lo colocó detrás de una columna. Luego señaló a través del umbral. Carlos vio a su hijo arrodillado en la alfombra persa, con los pequeños hombros temblando. Patricio permanecía rígido a su lado, con las manos juntas como un prisionero, y, dominándolos, paseándose con tacones de diseñador, estaba Isabela Romano, su prometida, la hija de Marco Romano. Su compromiso era un tratado entre familias en guerra. ¿Crees que llorar cambiará algo, Sebastián? La voz de Isabela cortó el aire. Tu padre no está aquí, nunca está aquí, y cuando está, es demasiado débil para hacer lo necesario. La visión de Carlos se volvió roja. Los niños débiles se convierten en peso muerto, continuó Isabela. En mi familia, eliminamos el peso muerto. Agradece que solo te esté enseñando disciplina. Se agachó a la altura de los ojos de Sebastián. Dime qué eres, susurró la pequeña voz de Sebastián. Inútil. La palabra detonó en el pecho de Carlos. Carlos se lanzó hacia adelante. El instinto asesino surgió por sus venas como fuego fundido. Le rompería el cuello a Isabela con sus propias manos, pero Chela lo detuvo con una fuerza inimaginable para una mujer de complexión tan delgada. Lo empujó contra la pared, su cuerpo entero presionando fuerte para mantenerlo en su lugar. Todavía no, susurró ella, su voz cortante como una cuchilla contra la piel. Si entras ahora, ella lo tergiversará todo. Tú te convertirás en el villano. Amenazará con irse y llevarse la alianza romano con ella. Tú conoces este juego. Carlos lo sabía demasiado bien. El compromiso con Isabella nunca fue por amor. Era un tratado de paz escrito con sangre y dinero. Pero su hijo, su propia carne y sangre, estaba arrodillado en el suelo y se llamaba a sí mismo inútil. Chela sacó un teléfono de su bolsillo. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad. Necesitas ver esto antes de hacer cualquier cosa. Presionó reproducir. El video apareció, filmado desde arriba, quizás desde una cámara oculta en la lámpara de araña. Carlos reconoció su propia sala de estar y reconoció a Patricio, su hijo, siendo arrastrado del cabello por el suelo de mármol por Isabela. El niño no emitió ningún sonido, ni llanto, ni gritos, solo los dientes apretados en un silencio de paciencia, como un pequeño guerrero que se había familiarizado demasiado con el dolor. El siguiente video, Sebastián estaba sentado en la esquina de la habitación, las lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. Isabela se acercó y sin una sola palabra de advertencia, su mano se alzó y golpeó al niño de 5 años directamente en la cara.
La bofetada resonó como el chasquido de un látigo. Sebastián tropezó de lado, pero no se atrevió a gritar en voz alta. Entonces la voz de Isabela sonó en el video, lo suficientemente fría y cruel como para provocar escalofríos por la espalda. Tu madre también era débil, por eso murió. La pantalla se oscureció. Carlos se dio cuenta de que sus manos temblaban, no por miedo. Temblaban por la rabia que ardía en su pecho, amenazando con consumirlo todo a su paso. Su mano instintivamente buscó la pistola Beretta en su funda, los dedos apretando el mango en un reflejo profundamente arraigado en sus huesos. Chela le puso una mano en el brazo, no para detenerlo, sino para que recuperara la atención. 12 grabaciones como esta, dijo con voz firme e inquebrantable. 3 meses he estado vigilando. Ella solo lo hace cuando tú no estás. Solo cuando estabas en el dique, en esas reuniones nocturnas, en todos los lugares donde tu imperio te necesita más que tus hijos. 3 meses. La voz de Carlos salió como el gruñido de una bestia herida. 3 meses, 90 días, más de 2000 horas. Sus hijos habían soportado el infierno mientras él creía que estaban a salvo en su propia casa. Chela la sintió, sus ojos sin rastro de miedo ante la furia que ardía en él. 3 meses Isabela Romano ha estado libre para atormentarlos mientras tú construías tu imperio. 3 meses tus hijos aprendieron a permanecer en silencio solo para sobrevivir. 3 meses esperaron a que alguien los salvara, pero nadie vino. Cada palabra atravesó el pecho de Carlos como una cuchilla. Él era Carlos el Lobo Mendoza. Mantenía la paz entre las familias más peligrosas de la Ciudad de México. Ordenaba matar hombres sin pestañear. Sin embargo, había podido proteger a sus propios hijos. ¿Por qué?, preguntó, con la voz ahogada. ¿Por qué miraste? ¿Por qué grabaste todo esto? ¿Quién eres? Chela lo miró, y en esos ojos oscuros, Carlos vio algo más profundo que el miedo, algo más fuerte que la determinación. Vio un propósito, una misión. La que ha estado esperando que regreses pronto a casa durante los últimos 3 meses, respondió ella. La que te dirá la verdad, pero no ahora. Ahora mismo necesitas guardar silencio y observar, porque lo que acabas de ver es solo la punta del iceberg. Antes de que Carlos pudiera exigir respuestas, un sonido cortó la oscuridad. Un teléfono sonó desde la sala de juegos. Su alegre melodía se burlaba de la escena infernal que tenían delante. Chela apretó su agarre en su brazo, tirándolo más profundamente en las sombras detrás del pilar. A través de la rendija de la puerta, observaron a Isabela sacar un teléfono de su bolsillo, mirar la pantalla, luego llevar un dedo a sus labios para silenciar a los niños. Se alejó hacia la ventana con vista al horizonte de la Ciudad de México. De espaldas a Patricio y Sebastián, su voz se redujo a un susurro, pero en el silencioso penthouse a las 2 de la mañana, cada sílaba aún llegaba a los oídos de Carlos. 15 años en el inframundo lo habían entrenado para captar confesiones entre el ruido de los clubes nocturnos, y ahora esos mismos oídos captaban cada fragmento de una conversación que Isabela creía que nadie podía oír. Mañana por la noche. Su voz era suave como un aliento, pero clara como una campana. Carlos contuvo la respiración. Los documentos están listos, continuó Isabela, alisándose el cabello perfecto con una mano, mientras sus ojos permanecían fijos en las luces de la ciudad más allá del cristal. Chela permanecía inmóvil a su lado, pero Carlos podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo como una corriente eléctrica. No sospecha nada. Una risa silenciosa escapó de los labios pintados de rojo de Isabela. La risa de alguien que tenía la victoria firmemente en sus manos. Luego vino la última frase, la que hizo que la sangre en las venas de Carlos se congelara por completo, como si le hubieran rociado nitrógeno líquido. Los niños ya no serán un problema. ¿Un problema? Sus hijos eran un problema. Patricio, de 7 años, con unos ojos mucho más viejos de lo que le correspondía. Sebastián, de 5 años, cuya risa ya no recordaba la última vez que la había oído. Eran problemas que debían resolverse a los ojos de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Isabela terminó la llamada y deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo
con la gracia de un depredador que acababa de marcar a su presa. Se dio la vuelta y, como si activara un interruptor invisible, una suave sonrisa floreció en sus labios. La sonrisa que Carlos una vez creyó que era amor. La sonrisa que ahora reconocía como nada más que una máscara que escondía una serpiente venenosa. Ahora bien, a la cama, dijo Isabela a los niños, con una voz empalagosa. Se acercó a Patricio y Sebastián, los dos niños que aún permanecían inmóviles como estatuas, con los ojos vacíos fijos en el suelo. Y recordad esto. Isabela se inclinó, colocando una mano en el hombro de cada niño en un gesto que podría parecer afectuoso a un extraño. Pero Carlos pudo ver claramente cómo sus dedos apretaban firmemente, sus uñas color sangre incrustándose en la delgada tela de sus pijamas. Si le decís algo a vuestro padre, me aseguraré de que nunca más lo volváis a ver. Sebastián tembló, pero no se atrevió a moverse. Hay escuelas muy lejanas, continuó Isabela, su voz aún dulce, pero fría como el hielo. En lugares donde incluso los aviones tardan 2 días en llegar, donde nadie sabe quiénes sois, donde estaréis completamente solos. Inclinó la cabeza, la sonrisa nunca abandonó sus labios. ¿Entendéis? Patricio asintió primero, un movimiento mecánico, sin alma, como un robot siguiendo su programación. Luego Sebastián, con los ojos aún húmedos, pero sin más lágrimas cayendo, asintió después de su hermano. ¡Niños buenos! Isabela se enderezó, sacudiéndose las manos como si acabara de completar una tarea doméstica. Ahora, a vuestras habitaciones. Los dos niños se alejaron, sus pequeñas manos encontrándose en la oscuridad, agarrados fuertemente como si temieran que el otro desapareciera si se soltaban. Carlos observó cómo las pequeñas figuras de sus hijos desaparecían por el pasillo, y dentro de su pecho algo se rompió sin posibilidad de reparación. No su corazón se había endurecido hacía mucho tiempo en este mundo. Era su creencia, la creencia de que, sin importar quién fuera, sin importar lo que hiciera, al menos sus hijos estaban seguros en su propia casa. Los niños se movieron por el pasillo oscuro. Sus pequeños pasos no hicieron ningún sonido en la alfombra de terciopelo. Habían aprendido a moverse como fantasmas en su propia casa. Y cuando pasaron por el pilar donde Carlos se escondía, su corazón se detuvo. Patricio giró la cabeza. Quizás fue el instinto. Quizás fue la intuición de un niño que se había acostumbrado demasiado a permanecer alerta. Pero en ese momento, los ojos del niño de 7 años se encontraron con los ojos del padre, al que había estado esperando durante 3 meses interminables. Carlos vio todo en esos ojos. Vio el dolor enterrado bajo una coraza de silencio. Vio el miedo que se había convertido en un compañero constante. Vio esperanza, pero no la esperanza brillante de un niño normal. Era una esperanza agotada. Una esperanza que había sido estrangulada y aplastada demasiadas veces hasta que solo quedó una luz parpadeante en el fondo de un pozo profundo y oscuro. Carlos quiso salir. Quiso abrazar a su hijo. Quiso decir que papá ya está aquí. Papá te protegerá. Papá nunca más dejará que nadie te haga daño. Pero antes de que pudiera moverse, Patricio hizo algo que destrozó el corazón de Carlos en 1 millón de pedazos. El niño no gritó, no corrió hacia su padre, no lloró, ni pidió ser abrazado. En cambio, Patricio solo apretó más fuerte la mano de su hermano, giró el rostro hacia adelante y continuó caminando como si no hubiera visto nada en absoluto. 7 años. Su hijo solo tenía 7 años, pero el niño ya había aprendido la lección más brutal que este mundo podía enseñarle. El silencio significa supervivencia. La reacción significa peligro. La esperanza es un lujo que no se puede permitir. Patricio había visto a su padre, había reconocido la salvación a unos pocos pasos. Sin embargo, siguió caminando hacia la oscuridad porque sabía que un sonido, un movimiento equivocado, podía empeorar todo. Su hijo había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en su propio padre. Esa mirada, ese breve momento en que los ojos del padre y el hijo se encontraron y luego se separaron, rompió algo dentro de Carlos que ninguna bala, ninguna hoja, ninguna tortura había logrado alcanzar.
Había matado hombres. Había ordenado ejecuciones. Había visto a enemigos rogar sin pestañear. Pero nunca, ni una sola vez en su vida, había sentido un dolor como este. Sebastián siguió a su hermano, completamente inconsciente de que su padre estaba en las sombras, a solo unos pasos. Era demasiado pequeño, demasiado cansado, demasiado acostumbrado a mantener la cabeza agachada y seguir caminando. Las dos pequeñas figuras se desvanecieron al final del pasillo, y Carlos se quedó allí, su mano aún agarrando la pistola sin darse cuenta, sus ojos todavía fijos en el espacio vacío donde su hijo acababa de mirarlo. Chela le tocó el codo suavemente, devolviéndolo a la realidad. Ella revisa la habitación de los niños a las 3 de la mañana. Susurró, con voz urgente pero tranquila. Cada noche, la misma rutina para asegurarse de que no se hayan escapado para llamar a nadie. Tenemos 1 hora. Carlos tragó con dificultad, su garganta seca y áspera como si hubiera tragado arena. ¿1 hora para hacer qué? Chela lo miró directamente a los ojos, y con la tenue luz de la ventana, Carlos vio la determinación férrea en los ojos de esta misteriosa ama de llaves. Para llevarlos a un lugar seguro, para entender de qué documentos hablaba ella, para averiguar por qué tus hijos ya no serán un problema después de mañana por la noche. 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos para salvar a los niños que no había podido proteger durante 3 meses. Carlos miró hacia la habitación de los niños donde Patricio y Sebastián yacían en la oscuridad, quizás fingiendo dormir, quizás rezando por un milagro. Adelante, le dijo a Chela, su voz baja y firme como un voto. No perderé ni un segundo más. Antes de que Carlos pudiera seguir a Chela, un grito desgarró la noche. El grito de Sebastián, agudo y desesperado, resonó por todo el penthouse como una alarma. Carlos no pensó, no calculó, no le importó si Isabel la oía. Corrió. El instinto de un padre ardió con más furia que cualquier instinto de supervivencia que hubiera poseído en 15 años como jefe del inframundo de la Ciudad de México. Sus pies volaron por el pasillo, su corazón latiendo como si fuera a estallar de su pecho, y en su mente solo había un pensamiento: su hijo. Su hijo estaba gritando. Llegó a la habitación de los niños en segundos. Su hombro golpeó el marco de la puerta al entrar demasiado rápido. Pero cuando llegó, los gritos habían cesado. En su lugar había algo mucho más doloroso: sollozos ahogados, un llanto estrangulado hasta casi el silencio. El sonido de un niño que había aprendido a sufrir sin hacer ruido. Con la tenue luz de la luna filtrándose por las cortinas, Carlos vio a Patricio sentado en la cama de Sebastián. El niño de 7 años cubría la boca de su hermano con una pequeña mano, mientras su otro brazo lo rodeaba fuertemente por los hombros, como si tratara de mantenerlo unido antes de que se rompiera. El niño estaba haciendo el trabajo que los adultos deberían haber hecho, protegiendo a su hermano, manteniéndolo en silencio, escudándolo de la ira del monstruo que dormía en la habitación contigua. Cuando Patricio levantó la vista y vio a su padre de pie en el umbral, el rostro del niño se descompuso, no por miedo o dolor, sino entre dos emociones opuestas: alivio y terror, esperanza y desesperación. Quería correr hacia su padre, pero temía las consecuencias. Quería llorar, pero temía que el sonido se escuchara. Quería ser salvado, pero se había acostumbrado a salvarse a sí mismo. Pesadilla, papá, dijo Patricio con voz temblorosa, pero aún luchando por controlarse. Quitó la mano de la boca de su hermano. Sus pequeños dedos secaron rápidamente las lágrimas de las mejillas de Sebastián. Solo tuvo una pesadilla. No es nada. Estamos bien. 7 años. Su hijo solo tenía 7 años, pero ya había aprendido a usar las mentiras como escudo. Ya había aprendido a esconder la verdad para protegerse a sí mismo y a su hermano. Ya había aprendido que en esa casa, la verdad era un lujo peligroso. Carlos entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Caminó hacia la cama, se arrodilló ante sus 2 hijos y se puso a su altura. Esto era algo que nunca había hecho antes. En su mundo, la gente se arrodillaba ante él, no al revés. Pero esta noche, en esta habitación oscura, estaba dispuesto a arrodillarse ante 2 pequeñas almas
que habían soportado el infierno por su ausencia. Lo sé, dijo, con la voz tan ahogada que apenas la reconoció como propia. Lo vi, lo oí todo. Levantó las manos, tocando la mejilla de Patricio, luego la de Sebastián, limpiando las lágrimas aún húmedas de sus rostros. Y te juro por la memoria de tu madre, ella nunca más les hará daño. Nunca. Sebastián levantó la vista, sus grandes ojos redondos enrojecidos por el llanto, sus labios aún temblaban. ¿Sabes lo de la señorita Isabela? Su voz era diminuta, como si temiera que hablar más alto hiciera todo real. ¿Sabes ella? Lo sé todo, amiguito, susurró Carlos, con la garganta apretada por el dolor. Lo siento, no estuve aquí. Lo siento, no lo supe antes. Patricio permaneció inmóvil, como si aún no se atreviera a creer lo que estaba sucediendo. ¿Lo prometes? Preguntó el niño con la voz temblorosa. Ella dijo que si te lo contábamos, nos enviaría muy lejos a escuelas donde nunca nos encontrarías. La rabia se encendió en el pecho de Carlos, pero la forzó a bajar. Ahora no era el momento de la ira. Ahora era el momento de la dulzura que a estos dos niños se les había negado durante demasiado tiempo. Mírame, dijo, su voz sólida como el acero. No están rotos. ¿Me oyen? No son inútiles, no son una carga, son mis hijos, mi carne y mi sangre. Lo único en este mundo que realmente importa. Abrazó a ambos niños, sujetándolos firmemente como si temiera que alguien se los arrebatara. Y nadie, ¿me oyen? Nadie en este mundo puede quitármelos. Ustedes me pertenecen y nadie me quita lo que es mío. En sus brazos, los dos pequeños cuerpos temblaron. Luego Patricio lloró. Por primera vez en 3 meses, el niño se permitió llorar de verdad. Llanto que no fue ahogado, no fue reprimido. Sebastián lloró con él, los sollozos estallando como agua rompiendo una presa que había contenido la inundación durante demasiado tiempo. Y Carlos abrazó a sus hijos con fuerza, haciéndose una promesa a sí mismo de que, incluso si tuviera que incendiar toda la Ciudad de México, cumpliría ese voto. Un golpe en la puerta, suave como un aliento, interrumpió su momento de reunión. Graciela se deslizó en la habitación como un fantasma, su rostro tenso bajo la pálida luz de la luna. La luz de la habitación de Isabela acaba de encenderse, dijo, con voz urgente pero notablemente tranquila. Puede que haya oído el grito. Necesitamos movernos ahora mismo. Carlos se levantó, una mano todavía en el hombro de Patricio, la otra sosteniendo la pequeña mano de Sebastián. ¿A dónde? Isabela controla todas las entradas y salidas de esta casa. No todas, respondió Graciela, una delgada sonrisa cruzando brevemente sus labios. Sígueme. Salieron del dormitorio, caminando en silencio. Graciela se detuvo abruptamente ante un panel de madera decorativo al final del pasillo de servicio. Imposible, susurró Carlos, con voz tensa. Mi equipo de seguridad revisó este penthouse antes de que me mudara. Escáneres térmicos, sonar. Revisaron cada centímetro. Tus hombres buscaban firmas de calor y errores electrónicos, respondió Graciela, sus dedos recorriendo el borde de la moldura. No buscaban espacio vacío. Presionó una secuencia de flores talladas en la madera. No era un botón, sino un pestillo mecánico oculto dentro del diseño. Con un suave clic, la pared no se deslizó. Se abrió hacia adentro como una pesada puerta de bóveda. Era de la prohibición, explicó, su voz resonando ligeramente. Un escondite de contrabandistas forrado con plomo y cemento, impermeable a los escaneos térmicos, invisible al sonar. Carlos miró fijamente la oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste cuando mis mejores hombres fallaron? Medí, dijo Graciela simplemente, adentrándose en el vacío. El pasillo es 4 pies más corto por dentro de lo que los planos dicen que debería ser por fuera. Las matemáticas no mienten. Carlos la miró de verdad. No preguntó por qué una ama de llaves mediría las dimensiones arquitectónicas de su hogar. Empezaba a entender que Graciela Suárez era mucho más peligrosa
y mucho más brillante de lo que jamás había imaginado. Se movieron por el estrecho pasillo, con el polvo espeso en las paredes, pero el suelo limpio, una señal de que alguien había estado usando este pasaje regularmente. Patricio apretó fuertemente la mano de su padre. Sebastián iba en brazos de Carlos, su cabeza apoyada en su hombro, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro para descansar. Graciela se detuvo ante una puerta vieja, con la pintura descascarada y las bisagras oxidadas. Pero cuando la abrió, lo que había dentro hizo que Carlos se helara. No era una habitación olvidada, era un centro de vigilancia. 3 monitores de computadora estaban sobre un escritorio mostrando imágenes de cámaras colocadas por todo el penthouse. La sala de estar, el comedor, la sala de juegos de los niños, incluso el dormitorio principal donde Isabela estaba de pie ahora. Su postura tensa, sus ojos fijos en la puerta como si escuchara algo. Junto a los monitores había una laptop abierta. Docenas de carpetas de archivos visibles en la pantalla. Pilas de documentos estaban ordenados cuidadosamente en estantes, cada uno etiquetado con fechas. Y debajo de una sábana tendida sobre una silla, en la esquina de la habitación, Carlos reconoció la forma familiar de una Glock. Evidencia, dijo Graciela, cerrando la puerta detrás de ellos. Todo lo que Isabela ha hecho en los últimos 3 meses. Cada palabra, cada acción, cada bofetada y cada amenaza, todo grabado. Carlos sentó a Sebastián en la silla. El pequeño se había dormido de agotamiento. Patricio se quedó junto a su hermano, una mano apoyada en su hombro, como si incluso dormido el niño nunca dejara de protegerlo. Carlos se volvió hacia Graciela, mirándola con unos ojos completamente diferentes. Ya no era la mirada de un amo mirando a un sirviente, sino la mirada de un hombre tratando de resolver un peligroso rompecabezas. No eres una ama de llaves, dijo. No una pregunta, sino una afirmación. ¿Quién eres en realidad? Graciela no respondió de inmediato. Caminó hacia el escritorio, sus dedos rozando las pilas de archivos como si tocara recuerdos dolorosos. Cuando se dio la vuelta, había algo en sus ojos que Carlos reconoció. ¿Dolor? El tipo de dolor que se había transformado en una razón para vivir. Soy alguien que hizo una promesa a una mujer que murió, respondió Graciela, su voz bajando. Alguien que ha estado esperando que regreses temprano a casa durante los últimos 3 meses, esperando el momento en que vieras la verdad con tus propios ojos. El corazón de Carlos se apretó. Mi esposa, Elena. El nombre se le escapó como una plegaria y una maldición a la vez. Elena, la mujer que amaba, la mujer que había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás, dejándolo con 2 hijos y un corazón destrozado. Graciela negó con la cabeza, pero no fue una negación completa. No exactamente, dijo, y en su voz había una amargura que Carlos podía sentir. Pero tus hijos no son los únicos que Isabela Romano ha destruido. Ella se llevó a la persona más importante de mi vida, y vine aquí para asegurarme de que pague por todo. Graciela se volvió hacia el portátil, sus dedos deslizándose por el teclado con la fluidez de alguien que había hecho esto cientos de veces. Una carpeta se abrió y en la pantalla apareció la fotografía de una joven. Carlos miró el rostro en la imagen, una sensación de familiaridad recorriendo su mente. Los ojos en la fotografía se parecían a los de Graciela, el mismo marrón oscuro y profundo. Pero había algo diferente, más suave, más cálido, como si esta mujer mirara el mundo a través de los ojos de alguien que creía en la bondad, mientras Graciela miraba el mundo a través de los ojos de alguien que había perdido esa fe. Luisa Suárez, dijo Graciela, su voz bajando al pronunciar el nombre. Mi hermana. Ella trabajó como contadora para ti hace 3 años en la oficina del centro. Ella manejaba los libros de tus negocios legítimos. Los recuerdos lo azotaron como una ola. Carlos recordó a Luisa Suárez, la joven con la sonrisa radiante y los dedos que volaban sobre el teclado. Ella había trabajado para él durante más de 1 año, nunca haciendo preguntas que no debían hacerse, nunca curiosa sobre de dónde venía el dinero. Una empleada perfecta. Luego, un día, dejó de ir a la oficina. Las noticias decían que murió en un robo que salió mal. Lugar equivocado, momento equivocado.
Carlos había enviado flores al funeral, una corona blanca con palabras de condolencia. Incluso había enviado una suma de dinero a su familia como gesto de respeto por una ex empleada. Luego continuó con su vida, continuó con su trabajo, continuó olvidando. Lo recuerdo, dijo Carlos, su voz volviéndose pesada. El robo. Envié flores. Graciela se dio la vuelta y en sus ojos ardió un fuego que Carlos reconoció al instante. Era el fuego del odio, del dolor que había madurado en un propósito. No fue un robo. La voz de Graciela era fría como el acero, templada en hielo. La familia Romano mató a mi hermana. Marco Romano dio la orden. Sus hombres la llevaron a cabo. Hizo una pausa, tragando con dificultad como si las siguientes palabras fueran trozos de cristal cortándole la garganta. La torturaron primero. Durante 2 días querían información sobre tus operaciones, sobre tus flujos de dinero, sobre debilidades que pudieran explotar. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió tan denso que a Carlos le costó respirar. No dijo una palabra, continuó Graciela, con la voz temblorosa pero aún resuelta. 2 días de tortura y nunca pronunció una sola sílaba. No porque te fuera leal, sino porque sabía que si los romanos obtenían esa información, vendrían por ti. Y si venían por ti, encontrarían a los 2 niños. Ella murió para proteger a Patricio y Sebastián, 2 niños que ni siquiera había conocido. Carlos sintió que las rodillas le flaqueaban. Una mujer que apenas recordaba había soportado el infierno y la muerte para proteger a sus hijos, mientras él enviaba flores y seguía olvidando. Viniste aquí por venganza, dijo. No era una pregunta. Graciela puso la mano en la pantalla, sus dedos tocando suavemente el rostro de su hermana en la fotografía. Vine aquí para encontrar la verdad, respondió ella. Cuando descubrí quién estaba detrás de la muerte de mi hermana, hice un plan. Me infiltraría en la vida de Carlos Mendoza, reuniría pruebas y luego lo destruiría. Se volvió mirando directamente a los ojos de Carlos sin rastro de miedo. Pensé que eras un monstruo. Pensé que sabías cómo murió mi hermana y no hiciste nada. Pensé que merecías castigo tanto como los romanos. Un silencio pesado se cernía entre ellos. Carlos no se defendió. No lo negó. Esperó. Pero luego observé, continuó Graciela, su voz ablandándose ligeramente. 3 meses viviendo en esta casa. Lo observé todo. Te vi mirar fotografías de Elena con un dolor que no podía ser fingido. Te vi de pie en su habitación durante horas en mitad de la noche, hablando con alguien que ya no estaba allí. Vi a tus hijos esperar junto a la ventana cada tarde, los ojos fijos en la calle de abajo, esperando que su padre volviera a casa temprano hoy. Y vi a Isabela destruirlos sistemáticamente mientras tú te ahogabas en la culpa, completamente inconsciente del infierno que se desarrollaba bajo tu propio techo. Se acercó a Carlos, a solo un paso de él. No eres un monstruo, Carlos Mendoza. Eres un hombre roto tratando de sobrevivir, justo como yo. Entonces, ¿qué quieres ahora?, preguntó Carlos, su voz. Graciela miró hacia la silla donde estaba Patricio, una mano todavía apoyada en el hombro de su hermano dormido. Sus ojos se suavizaron al mirar a los 2 niños, y en ese momento, Carlos vio a la verdadera Graciela. No una vengadora, no una espía, sino una mujer que había perdido a la persona que más amaba y estaba tratando de convertir su dolor en algo significativo. Quiero que Isabella pague por todo lo que ha hecho, respondió Graciela, su voz sólida como un voto. Y quiero salvar a los niños que mi hermana murió por proteger. Eso es lo único que me queda por hacer por Luisa. Graciela se volvió hacia el portátil, abriendo más carpetas que había creado en los últimos 3 meses. Cada archivo apareció en la pantalla como piezas de un rompecabezas horrible que Carlos nunca había imaginado. Primero fueron capturas de pantalla del historial de búsqueda en la computadora personal de Isabela. Hace 6 semanas, su hermosa prometida había tecleado palabras clave en la barra de búsqueda que nadie con buenas intenciones necesitaría. Veneno que no deja rastro. Sustancias que causan paro cardíaco natural. ¿Cómo hacer que la muerte parezca una enfermedad cardíaca? Docenas de resultados de búsqueda. Docenas de sitios web médicos y foros clandestinos,
todos meticulosamente investigados por Isabela, como si estuviera preparándose para un examen importante. Graciela hizo clic en el siguiente archivo. Hace 4 semanas, una fotografía tomada en secreto de Isabela saliendo de la oficina de un abogado de bienes en el distrito de Las Lomas. Junto a ella había una copia de documentos que Graciela había obtenido de alguna manera, un Nuevo Testamento para Carlos Mendoza, modificado para que Isabela Romano se convirtiera en la única heredera en caso de que él y sus hijos murieran. La firma de Carlos al final de la página, perfecta hasta el último trazo. Una falsificación indistinguible de la real. Falsificó mi firma, susurró Carlos con la voz ahogada. Lo ha preparado todo, respondió Graciela, continuando la apertura de otro archivo. Hace 2 semanas, fotografías tomadas en un elegante restaurante en los suburbios de la Ciudad de México. Isabela sentada frente a 2 hombres que Carlos reconoció de inmediato. Enzo y S., 2 notorios asesinos de la familia Romano, hombres a los que Marco Romano solo convocaba cuando los problemas debían resolverse de forma permanente. En la fotografía, Isabela sonreía, levantando una copa de vino como si celebrara algo. Quizás celebraba la próxima muerte de él y sus hijos. Luego, el archivo final. El video de ayer de una cámara de seguridad que Graciela había instalado en el dormitorio de Isabela. Las imágenes mostraban a un repartidor que llegaba a la puerta, entregándole a Isabela una pequeña caja envuelta en papel de estraza. Cuando Isabela abrió la caja en su habitación privada, la cámara grabó claramente lo que había dentro. Un vial de líquido claro sin etiquetar, un juego de jeringas médicas y un pequeño trozo de papel con texto manuscrito que Isabela leyó y luego quemó en un cenicero. Digitalis, explicó Graciela, su voz fría como si leyera un informe científico. Extraída de la planta de dedalera, utilizada en medicina para tratar afecciones cardíacas en dosis controladas. Pero en manos de alguien con intenciones maliciosas, se convierte en el arma perfecta. Hizo una pausa, mirando a Carlos con ojos pesados. Pequeñas dosis causan síntomas que se parecen al estrés. Fatiga, náuseas, latidos irregulares. Los médicos pensarían que es por la presión laboral, por la tensión, por la falta de sueño. Dosis más grandes causarían un paro cardíaco, y para cuando alguien sospechara lo suficiente como para solicitar una autopsia, el veneno se habría degradado por completo. Sin rastro. Carlos sintió que el estómago se le subía a la garganta. Había enfrentado la muerte muchas veces en su vida. Había mirado fijamente el cañón de una pistola sin pestañear. Había ordenado matar hombres sin dudar. Pero nunca, ni una sola vez, se había sentido tan mareado. Planeaba matarnos, dijo, y las palabras salieron como el susurro de un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. Graciela asintió. Los niños primero. Un trágico accidente acabaría con la vida de Patricio y Sebastián. Quizás una caída por las escaleras. Quizás una intoxicación alimentaria. Quizás un ahogamiento en la bañera. Isabela lloraría y se lamentaría frente a todos, y nadie sospecharía de la madrastra devastada por la pérdida de sus hijos. Su voz era amarga como el veneno. Luego tú, lentamente, el estrés de perder a tus hijos sería la explicación perfecta para los síntomas inusuales. Insuficiencia cardíaca por dolor excesivo. La trágica muerte de un padre que no pudo superar el dolor de perder a sus hijos. Perfecto. ¿Por qué? Preguntó Carlos, aunque empezaba a comprender. ¿Qué ganaría con esto? Graciela cerró el ordenador portátil, volviéndose para mirarlo. Todo, toda tu fortuna heredada, el imperio que construiste durante 15 años, las relaciones comerciales, las rutas marítimas, las inversiones legales e ilegales. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Y su padre, Marco Romano, absorbería tu imperio sin disparar un solo tiro. Sin guerra, sin derramamiento de sangre, solo un funeral y un testamento falsificado. Carlos miró a sus 2 hijos sentados en la esquina de la habitación. Patricio aún estaba despierto, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchando todo, aunque no lo entendía por completo. Sebastián se había dormido con la cabeza en el hombro de su hermano, despreocupado en el sueño de la infancia. Estas 2 pequeñas almas,
Su carne y su sangre habían sido marcadas para la muerte por la mujer con la que estaba a punto de casarse. ¿Cuándo?, preguntó, su voz baja como el gruñido de un depredador. ¿Cuándo planeaba atacar? Graciela miró el reloj de pared. Mañana por la noche. Los documentos están listos. Los niños ya no serán un problema. ¿Oíste esa llamada? Tenemos menos de 24 horas. Carlos se paró en medio de la habitación secreta. La tenue luz azul de las pantallas de las computadoras proyectaba extrañas sombras en su rostro. Sus ojos estaban fijos en la esquina donde estaba sentado Patricio, con la espalda contra la pared. La cabeza de Sebastián descansaba en su hombro. Ambos se habían dormido exhaustos, sus jóvenes rostros finalmente relajados en el sueño después de horas de tensión. En sus sueños, quizás no tenían que tener miedo. En sus sueños, quizás seguían siendo niños normales con una vida normal. Carlos sabía que tenía dos opciones. La primera opción era la guerra, llamar a sus hombres, movilizar sus fuerzas y enfrentarse a la familia Romano de frente. Tenía suficiente potencia de fuego, suficientes soldados leales, suficientes conexiones para convertir la Ciudad de México en un campo de batalla. Pero la guerra significaba sangre, significaba muerte, significaba balas perdidas y explosiones que no distinguían entre adultos y niños. Y sus hijos, los dos que dormían allí, quedarían atrapados en medio de esa guerra. La segunda opción era huir, dejar la Ciudad de México, dejar atrás el imperio que había construido durante 15 años con sudor, lágrimas y sangre. Dejar atrás la identidad de Carlos Mendoza, el nombre que hacía temblar a la gente, el nombre que implicaba poder y respeto, convertirse en nadie, un fantasma que se desvanecía en la noche. Graciela lo observaba en silencio, dejándolo luchar con los pensamientos en su cabeza. Luego habló, su voz suave pero segura. Ya he preparado todo, dijo. Un coche está esperando en el estacionamiento abandonado en el nivel 3. Suficiente dinero en efectivo para vivir cómodamente durante varios años. Identidades falsas para los cuatro. Y un lugar seguro que nadie, ni siquiera los Romano, pueden encontrar. Carlos giró la cabeza para mirarla, entrecerrando los ojos. ¿Planeaste un escape para mí? ¿Desde cuándo? Planeo para cada posibilidad, respondió Graciela, inquebrantable bajo su mirada escrutadora, incluida la posibilidad de que seas un buen padre atrapado en un mundo malo, como creía mi hermana. Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron al mirar a los dos niños dormidos. Luisa me habló de ti, de cómo llamabas a tus hijos todas las noches, sin importar dónde estuvieras, de la fotografía familiar que siempre tenías en tu escritorio. Ella creía que no pertenecías a este mundo, y me preparé para la posibilidad de que tuviera razón. Carlos miró sus manos. La bereta todavía estaba allí, su empuñadura familiar como parte de su propio cuerpo. Esta arma había resuelto todos sus problemas durante los últimos 15 años. Un enemigo quería verlo muerto. La bereta lo resolvía. Un socio planeaba traicionarlo. La bereta lo resolvía. Alguien amenazaba lo que le pertenecía. La bereta siempre tenía la respuesta. Era el único idioma que conocía para hablar en este mundo. El idioma de la violencia, el idioma del poder. Luego miró a Patricio y Sebastián, dos pequeñas figuras acurrucadas la una en la otra en el sueño, buscando calor y seguridad el uno del otro, porque no podían encontrarla en los adultos. Los ojos cerrados de Patricio todavía mostraban rastros de noches sin dormir. Las mejillas de Sebastián todavía mostraban las rayas de lágrimas secas. Estos dos niños eran todo lo que quedaba de Elena. Eran todo lo que importaba en este mundo. Si huyo, dijo Carlos, su voz bajando a un susurro. Lo pierdo todo. El imperio, el poder, todo lo que he construido. Graciela se acercó, poniéndose directamente frente a él. Si te quedas, respondió, su voz sin un momento de duda. Los pierdes a ellos. Dos opciones, una decisión. Y Carlos el Lobo Mendoza, el hombre que nunca antes había dudado ante ninguna decisión de vida o muerte, por primera vez en su vida, sintió que le temblaban las manos. Miró la bereta una última vez. El arma fría brilló bajo la luz de las pantallas, como un recordatorio del hombre que había sido, de lo que había hecho,
de la sangre en sus manos que nunca se limpiaría. Entonces Carlos hizo algo que nunca había hecho en 15 años. Se quitó el arma del cuerpo y la dejó sobre la mesa con un suave sonido. Metal tocando madera, poder tocando la rendición. Retiró la mano, dejando la bereta allí como una pieza del pasado que estaba abandonando. Nos vamos, dijo, su voz sólida como el acero. Ahora mismo, las 3:47 de la mañana. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una cuenta regresiva hacia el fin del mundo. Graciela despertó a los niños suavemente. Susurros suaves los sacaron de su breve sueño. Patricio abrió los ojos de inmediato, su instinto arraigado de alerta, lo que significaba que no necesitaba tiempo para despertarse por completo. Sebastián tardó unos segundos más, sus pequeños ojos abriéndose con confusión antes de reconocer a su padre de pie a su lado. «Tenemos que irnos ahora», dijo Carlos a los niños, su voz suave, pero incapaz de ocultar la urgencia. «No hagan ruido, hagan todo lo que les diga la señorita Graciela. ¿Entendido?» Patricio asintió sin una palabra de protesta. Sebastián solo miró a su padre y extendió los brazos para que lo cargara. Carlos lo levantó, sus brazos sujetando su pequeño cuerpo firmemente contra su pecho. Sebastián le rodeó el cuello con los brazos, su cabeza apoyada en su hombro como si fuera el lugar más seguro del mundo. Y Carlos juró que haría que eso fuera cierto. Graciela lideró el camino a través del corredor secreto, sus pasos sin hacer ruido. Patricio le agarró la mano con fuerza, sus pequeños dedos envueltos alrededor de la mano de la mujer, a la que había llamado ama de llaves hacía solo unas horas. Se movieron por pasajes estrechos y escaleras de caracol que Carlos nunca había sabido que existían, descendiendo profundamente en el edificio hasta que llegaron a una pesada puerta de acero. Graciela introdujo un código en el teclado. La puerta se abrió con un suave clic y entraron en un estacionamiento abandonado que Carlos no tenía idea de que existía justo debajo de sus pies. El coche esperando en la esquina del garaje no era el reluciente Maserati negro de Carlos, ni el Bentley o Range Rover que solía conducir. Era un viejo Honda Civic, su pintura plateada descolorida, unos cuantos golpes en el parachoques delantero. El tipo de coche que la gente ve cientos de veces al día y nunca recuerda. El coche perfecto para desaparecer. Graciela se sentó en el asiento del conductor. Carlos colocó a Sebastián en el asiento trasero, luego se sentó junto a su hijo. Patricio subió por el otro lado, inmediatamente acercándose a su hermano. El motor arrancó con un suave zumbido y el coche salió del garaje por una salida que Carlos nunca había conocido. Condujeron por la Ciudad de México en la noche. Calles familiares pasaron por las ventanas. Edificios que Carlos poseía, restaurantes donde una vez había negociado acuerdos multimillonarios, esquinas donde había construido su imperio desde la nada. Las luces de la ciudad parpadearon en el espejo retrovisor, y con cada kilómetro que recorrían, el pasado retrocedía aún más. Carlos Mendoza estaba muriendo, no por bala o cuchillo, sino por elección. Estaba enterrando con sus propias manos al hombre que había sido durante 15 años. 30 minutos después de abandonar el penthouse, el teléfono en el bolsillo de Carlos vibró. Lo sacó, la pantalla brillaba en la oscuridad del coche con un nombre familiar. Isabela. Miró ese nombre durante varios segundos, pensando en su sonrisa, pensando en las dulces palabras que una vez había pronunciado, pensando en cómo había hecho que su hijo se arrodillara y se llamara a sí mismo inútil. Luego presionó rechazar, apagó el teléfono, retiró la tarjeta SIM y la arrojó por la ventana medio abierta. El pequeño trozo de plástico desapareció en la noche, llevándose consigo el último hilo que lo conectaba con su antigua vida. Conducían por la carretera panamericana en dirección norte cuando Graciela miró por el espejo retrovisor. Sus ojos de repente se agudizaron. «Tenemos un coche siguiéndonos», dijo, con una voz extrañamente tranquila. Carlos se giró para mirar hacia atrás. Dos todoterrenos negros lo seguían. Sus faros brillaban en la noche. La distancia se acortaba. Reconoció el tipo, los Cadillac Escalade negros que los hombres de Romano preferían. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Carlos, su mano instintivamente buscando su cadera donde solía estar la bereta.
Luego recordó que la había dejado en la habitación secreta. Isabela seguramente puso rastreadores en tu coche, en tu teléfono, posiblemente incluso en tu ropa. Respondió Graciela, sus ojos nunca apartándose del espejo retrovisor. Pero están rastreando los dispositivos, no a nosotros. No esperaban que cambiáramos de coche. Graciela pisó el acelerador, y el envejecido Civic rugió como si se despertara de un largo sueño. Giró bruscamente a la derecha, sumergiéndose en un camino estrecho entre dos edificios de almacenes. Otro giro a la izquierda, otro a la derecha. Conducía como alguien que había estudiado cada carretera, cada callejón, cada atajo en esta ciudad, como alguien entrenado para este momento exacto. En el asiento trasero, Patricio abrazaba a su hermano con fuerza, su pequeño cuerpo protegiendo a Sebastián como un escudo humano. No lloró, no gritó, solo lo abrazó y cerró los ojos, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración. Sebastián se cubrió los oídos con sus pequeñas manos, los ojos cerrados con fuerza, tratando de bloquear el mundo exterior. Graciela frenó, giró hacia un estacionamiento subterráneo, apagó las luces y se detuvo en la oscuridad. Los dos SUVs pasaron rugiendo por fuera. Sus faros se extendieron, pero no detectaron el Civic escondido en las sombras. El sonido de sus motores se desvaneció y luego desapareció. Esperaron 5 minutos, 10 minutos. Nadie habló. Solo el sonido de 4 personas respirando en el espacio reducido del coche y el sonido de corazones latiendo como si fueran a estallar de sus pechos. Luego Graciela arrancó el coche de nuevo, salió del estacionamiento y se dirigió hacia el norte, hacia el estado de Guanajuato, hacia la libertad. Carlos miró por la ventana mientras la Ciudad de México desaparecía lentamente detrás de ellos. Su imperio, su poder, el hombre que una vez fue. Todo eso retrocedía con cada kilómetro, y no miró hacia atrás ni una sola vez. A las 5:30 de la mañana, el cielo oriental comenzó a cambiar del negro al gris, anunciando la llegada de un nuevo día. Graciela detuvo el coche frente a una pequeña casa en los suburbios de Morelia, un hogar de un solo piso con techo de tejas viejas y un césped que necesitaba ser cortado, tan discreta que resultaba invisible. Eso era exactamente lo que necesitaban. La casa se encontraba entre docenas de casas idénticas en una calle tranquila, donde los vecinos salían a trabajar temprano por la mañana y regresaban tarde, donde a nadie le importaba quién vivía al lado. Graciela los llevó adentro por la puerta trasera, una llave escondida bajo una maceta marchita, como si hubiera estado esperando allí por mucho tiempo. Dentro de la casa, Carlos miró a su alrededor y entendió que Graciela se había estado preparando para este momento durante semanas, quizás meses. La nevera estaba llena de comida fresca, artículos recién surtidos según las fechas de caducidad. El armario tenía ropa de tallas para adultos y niños. En un pequeño escritorio había una pila de documentos, nuevas identificaciones, actas de nacimiento falsas y una laptop ya configurada. Ella había planeado para todo, incluida la posibilidad de que él no fuera el monstruo que ella había imaginado. Los niños se quedaron en medio de la sala, con los ojos muy abiertos, pero vacíos de agotamiento. Habían estado despiertos toda la noche, habían huido por pasillos oscuros, habían oído el rugido de los motores durante la persecución. Sus cuerpos clamaban por descanso, pero el miedo era aún demasiado grande para permitir que llegara el sueño. Sebastián se aferraba a la pierna de su padre. Sus pequeños dedos apretaban la tela de los pantalones de Carlos, como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Levantó la vista, sus grandes ojos redondos aún rojos por el llanto. Sus labios temblaban mientras hacía una pregunta que Carlos sabía que lo perseguiría para siempre. ¿Nos encontrará la señorita Isabela? Carlos se arrodilló, poniéndose a la altura de su hijo. Vio el miedo en esos ojos, el miedo de un niño de 5 años al que le habían enseñado que los monstruos no vivían debajo de la cama, sino dentro de la casa, vistiendo bonitos vestidos y tacones altos. Nadie nos encontrará aquí, dijo con la voz más suave que pudo. Te prometo que estamos a salvo ahora. Sebastián lo miró, y en sus ojos
Carlos vio la misma pregunta que Patricio le había hecho la noche anterior. La misma duda, el mismo miedo a confiar y ser traicionado. ¿Lo prometes? Preguntó de nuevo, como si necesitara oírlo una vez más para creer. Lo prometo. Carlos lo abrazó y lo mantuvo fuerte. Nadie más te hará daño. Nadie. Llevó a los niños a un pequeño dormitorio al final del pasillo donde se habían preparado dos camas individuales con sábanas limpias y almohadas. Patricio y Sebastián se acostaron, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando al techo como si esperaran que algo terrible sucediera. Carlos se sentó al lado de la cama, acariciando suavemente el cabello de Sebastián. Y entonces, de algún lugar que no podía nombrar, una vieja melodía regresó a su memoria. La canción que Elena solía cantar a los niños todas las noches, la canción que pensó que había olvidado hace mucho tiempo, enterrada con el dolor de perder a su esposa. Pero esta noche, en esta extraña casa segura, las palabras encontraron su camino de regreso. Comenzó a cantar, su voz no tan suave como la de Elena, pero la melodía era la correcta. Sebastián cerró los ojos casi de inmediato, como si la canción fuera la llave que abría la puerta al sueño que se le había prohibido entrar durante demasiado tiempo. Patricio también se relajó, bajando los hombros, sus puños apretados desdoblándose lentamente. Cuando Carlos pensó que ambos niños se habían dormido, Patricio habló de repente, su voz pequeña como un aliento en la oscuridad. «Papá». El niño abrió los ojos, mirando a su padre con ojos llenos de culpa. «Lo siento no haberte contado lo de la señora Isabela. Tenía miedo. Pensé que si lo decía, nos enviaría lejos y nunca nos encontrarías. Lo siento». Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. Su hijo, de 7 años, se disculpaba por no haber podido salvarse a sí mismo. Cargaba con la culpa de lo que los adultos no habían logrado hacer. «No tienes nada de qué disculparte», dijo Carlos con la voz temblorosa. Tomó la pequeña mano de su hijo y la apretó. «Escúchame, nada de esto es culpa tuya, nada». Hizo una pausa, tragando el dolor que le subía por la garganta. «Yo soy quien debería disculparse. No estuve aquí, no vi, te dejé solo con ella. Esa es mi culpa, solo mía». Patricio miró a su padre durante varios segundos. Luego asintió suavemente, y por primera vez en muchos meses, el niño se permitió cerrar los ojos sin miedo. Cuando ambos niños se habían sumido en el sueño, Carlos permaneció sentado allí, observándolos a la tenue luz del amanecer que se asomaba por las cortinas. Estas dos pequeñas almas habían soportado el infierno en silencio, habían aprendido a sobrevivir sin confiar en nadie, habían llevado cicatrices invisibles que quizás nunca sanarían por completo, y él, su padre, no había sabido nada. La noche cayó sobre Morelia en silencio. La pequeña casa se sumió en la oscuridad, excepto por la débil luz amarilla de la cocina, donde Carlos y Graciela se sentaban uno frente al otro en la vieja mesa de madera. 2 tazas de café se habían enfriado entre ellos. Ninguno de ellos se molestó en tomar otro sorbo. Los niños dormían profundamente en la habitación contigua, el primer sueño en muchos meses, sin ser acechados por el fantasma de Isabela. El silencio se prolongó, pero no era pesado. Era el silencio de personas que se habían cansado de las palabras, que habían pasado por demasiado en una noche como para tener la fuerza para una conversación trivial. Carlos miró su taza de café, sus dedos la giraban inconscientemente sobre la mesa. Graciela estaba sentada frente a él, sus ojos puestos en la ventana donde la noche era completamente negra sin una sola estrella. Ella creía en la gente, dijo Graciela de repente, su voz suave como un aliento en la noche tranquila. Luisa, incluso trabajando en tu mundo, seguía viendo la luz. Me habló de ti, de cómo tratabas a tus empleados, de cómo hablabas con tus hijos por teléfono todas las noches. Graciela hizo una pausa, su mirada aún fija en algún lugar lejano. Ella dijo, no eras como los demás en ese mundo. Tenías algo que ellos no tenían. Carlos levantó la vista, sus ojos cansados se encontraron con la mirada de Graciela. ¿Qué? Una tenue sonrisa cruzó los labios de Graciela. Una sonrisa triste mezclada con nostalgia. Lo llamó una grieta. Dijo, gente como tú, gente que ha vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo,
Por lo general se endurece como una piedra. Pero tú tenías una grieta por donde la luz podía entrar, donde tu verdadero yo seguía vivo. Se giró para mirar a Carlos. No la creí. Pensé que era ingenua. Pero esta noche, cuando te vi arrodillarte ante tus hijos, cuando te oí cantarles una nana, entendí lo que quería decir. Carlos permaneció en silencio durante un largo rato. Pensó en Luisa, la joven con la sonrisa amable a quien apenas recordaba. Ella había muerto para proteger a sus hijos, y él ni siquiera lo había sabido hasta esa noche. Elena también lo vio. Finalmente dijo, su voz bajando a un susurro. Ella vio esa grieta y trató de sacarme. Cada día. Hizo una pausa. Los recuerdos de su esposa volviendo como la marea. Ella quería que saliera de esta vida, que dejara la Ciudad de México, que lo dejara todo. Teníamos un plan, venderlo todo, mudarnos a Chiapas, comprar un pequeño rancho en algún lugar donde nadie supiera lo que significaba el nombre Mendoza, vivir normalmente, criar a los niños, envejecer juntos. Graciela lo miró esperando. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Carlos cerró los ojos, el viejo dolor resurgiendo como si nunca se hubiera desvanecido. Murió antes de que pudiera llevarlo a cabo. Un accidente automovilístico. Al menos eso es lo que pensé hasta ahora. Abrió los ojos, mirando sus manos. Manos que habían hecho tantas cosas terribles. Y yo me hundí más en lugar de salir. Pensé que si construía un imperio lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, podría proteger a mis hijos. Pensé que el poder era la única forma de mantenerlos a salvo. Una risa amarga escapó de su garganta. Pero mientras construía mi imperio, abandoné a las mismas personas que quería proteger. El silencio regresó, pero esta vez llevaba el peso de las palabras recién dichas. Dos personas sentadas en la pequeña cocina de una casa segura. Dos almas destrozadas por diferentes pérdidas, pero compartiendo el mismo dolor. Graciela lo había perdido todo. Carlos había perdido a su esposa. Ambos intentaban encontrarle sentido a la tragedia, intentando convertir el dolor en algo que no fuera del todo inútil. Nadie dijo una palabra más. No había necesidad. En la oscuridad de la pequeña cocina, con el café frío entre ellos, Carlos y Graciela simplemente se sentaron allí. No había necesidad de llenar el vacío con huecas palabras de consuelo. No había necesidad de fingir que todo estaría bien. Luego sus ojos se cruzaron. No una mirada de pasión o deseo. No la mirada de dos personas que buscan consuelo en los brazos del otro. Esta era una mirada de comprensión, de dos personas que habían tocado el fondo del dolor y se dieron cuenta de que no estaban solos. Graciela vio en los ojos de Carlos la culpa de un padre que había fallado. Carlos vio en los ojos de Graciela la soledad de una hermana que había perdido la mitad de su alma. No hubo besos, ni manos que se tocaran, solo dos miradas que se encontraron en la oscuridad y comprendieron el dolor, comprendieron la pérdida, comprendieron por qué estaban allí en esa pequeña casa en la fría noche de Morelia. Y a veces esa comprensión es más íntima que cualquier contacto. A la mañana siguiente, la luz del sol de Morelia se filtró por las delgadas cortinas, despertando a Carlos de su inquieto sueño en el viejo sofá. No se había atrevido a dormir en una cama, no se había atrevido a moverse más de unos pocos pasos de la puerta de los niños. Le dolía el cuerpo por dormir de pie, pero era un dolor que estaba dispuesto a soportar. Graciela ya estaba despierta desde antes, preparando el desayuno en la cocina con movimientos suaves para no despertar a los niños. Carlos se levantó, estirando los músculos, y se enfrentó a una verdad que había estado evitando toda la noche. No podía luchar solo, no podía huir para siempre. Isabela y Marco Romano tenían recursos, tenían gente, tenían el poder de todo un imperio criminal. Tarde o temprano, lo encontrarían. Y cuando eso sucediera, ninguna casa segura podría proteger a Patricio y Sebastián. Necesitaba ayuda de alguien que pudiera enfrentarse a los Romano sin ser aplastado, de alguien en quien confiara en el mundo legítimo. Carlos tomó el teléfono desechable que Graciela había preparado y marcó un número que había memorizado 20 años atrás, el número de David Salazar. Habían crecido juntos en el barrio de Tepito.
Dos niños pobres soñando con escapar de las sucias calles. Luego la vida los llevó en dos direcciones diferentes. Carlos eligió la oscuridad, construyendo un imperio con sangre y dinero. David eligió la luz, convirtiéndose en un agente de la PGR que dedicó su vida a cazar a personas como Carlos. Pero entre ellos permanecía un extraño hilo, una amistad de la infancia que ninguna de las partes pudo cortar por completo. No hablaban a menudo, pero cuando era necesario, sabían que el otro respondería. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Carlos Mendoza llamándome a las 7 de la mañana. La voz de David se oía ronca por haberse despertado, pero aún nítida. ¿Alguien ha muerto o va a morir? Mis hijos, respondió Carlos, con voz pesada. Si no actúo, silencio del otro lado, luego el sonido de David suspirando. Cuéntame. Y Carlos le contó todo, desde el momento en que llegó temprano a casa anoche, hasta la escena de Isabela, haciendo que Sebastián se arrodillara y se llamara a sí mismo inútil. Desde los videos que Graciela había grabado, hasta la llamada telefónica sobre documentos y el hecho de que los niños ya no serán un problema. Desde el plan de envenenamiento con Digitalis hasta la verdad sobre la muerte de Luisa Suárez. Lo contó sin ocultar, sin justificar, sin intentar parecer mejor que la realidad. Habló como un hombre al borde de un abismo, sin nada que perder. David escuchó sin interrumpir. Eso era algo que Carlos siempre había respetado de su amigo. David sabía cuándo callar y cuándo hablar. Cuando Carlos terminó, el silencio se extendió durante varios segundos. Luego David habló, su voz seria. La PGR ha estado vigilando a Romano durante 5 años, Carlos. Marco Romano está en lo alto de nuestra lista de objetivos, pero el viejo es cauteloso, no deja rastros. Sabemos lo que hace, pero no tenemos pruebas lo suficientemente sólidas como para llevarlo a los tribunales. David hizo una pausa. Necesitamos pruebas. Tengo pruebas, respondió Carlos de inmediato. Video de Isabela abusando de mis hijos, documentos sobre el plan de envenenamiento, historial de búsquedas, grabaciones de llamadas, fotos de su reunión con los asesinos de Romano. Suficiente para hundir a toda la familia. ¿Cómo obtuviste esas cosas?, preguntó David, con voz cautelosa. Graciela Suárez, la hermana de Luisa Suárez. Ella ha estado vigilando a Isabela durante 3 meses, recolectando todo. Carlos sabía cuál sería la siguiente pregunta, y antes de que la hagas, no supe que lo estaba haciendo hasta anoche. David suspiró de nuevo, el pesado aliento de alguien que pondera decisiones difíciles. ¿Sabes lo que esto significa, verdad, Carlos? Si quieres que la PGR actúe, tendrás que testificar ante un gran jurado federal. Contra Romano. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Y contra ti mismo. Sé que lo perderás todo. El imperio que construiste durante 15 años. La identidad de Carlos Mendoza. Tu antigua vida. Todo desaparecerá. Te convertirás en nadie. Carlos miró hacia el dormitorio donde Patricio y Sebastián aún dormían. 2 niños que habían soportado el infierno por su ausencia. 2 niños a los que había jurado proteger a toda costa. Ya perdí todo lo que importaba una vez, David, dijo, su voz baja pero inquebrantable. Cuando Elena murió pensé que eso era el fondo, pero me equivoqué. El fondo es cuando mi hijo se arrodilla y se llama a sí mismo inútil. El fondo es cuando mi hijo ve a su padre, pero no se atreve a correr hacia él porque ha aprendido a tener miedo. Respiró hondo. No volveré a perder, cueste lo que cueste. El silencio se prolongó al otro lado. Luego David habló, su voz ablandándose ligeramente. Estaré en Morelia esta tarde. Y Carlos, no vayas a ninguna parte. David Salazar llegó a la casa segura a las 3 de la tarde, tal como lo prometió. Conducía un sedán gris sin nada distintivo, el tipo de coche que usan los agentes federales cuando no quieren ser notados. Carlos estaba detrás de la cortina, observando a su amigo bajar del coche. Un maletín de cuero negro en la mano y los ojos escaneando rápidamente la calle antes de acercarse a la puerta. David Salazar tenía 40 años, pero su cabello se había vuelto gris años antes por la presión del trabajo. Era un poco más alto que Carlos,
delgado pero sólido, con ojos agudos entrenados para ver a través de las mentiras. 20 años en la PGR lo habían transformado de un niño pobre de Tepito en uno de los mejores agentes de la Agencia Central de Inteligencia, ACI. Carlos abrió la puerta para que entrara su amigo. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. Demasiados años y demasiados caminos diferentes se interponían entre ellos. Luego David asintió y entró. ¿Dónde están los niños?, preguntó, sus ojos escaneando la habitación. En el dormitorio, viendo caricaturas. Graciela está con ellos. David dejó su maletín sobre la mesa de la cocina, lo abrió y sacó un portátil y una pila de documentos. He entregado un informe preliminar a mis superiores. Están muy interesados en lo que tienes sobre Romano. Se sentó, abrió el portátil y comenzó a configurarlo. Pero Carlos, necesitas entender claramente lo que está a punto de suceder. Graciela salió del dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se sentó junto a Carlos, esperando en silencio. David los miró a ambos, luego comenzó a explicar. Este es el trato, dijo David, inclinándose hacia adelante, con expresión grave. La evidencia de Graciela es una mina de oro, pero es compleja. Necesitamos 48 horas para verificar los datos y obtener órdenes federales para una acusación de la ley Rico. Estamos planeando una redada sincronizada para el viernes por la noche. Carlos entrecerró los ojos. ¿Y nosotros? Se quedan quietos, respondió David firmemente. Si los pongo bajo custodia federal hoy, NNI, los topos de Romano dentro de la agencia le avisarán. Destruirá los documentos y desaparecerá antes de que podamos ejecutar las órdenes. Necesitamos que piense que todavía están huyendo, todavía asustados, todavía escondidos. ¿Quieres que seamos cebo?, dijo Carlos, con voz fría. Quiero que sean fantasmas, corrigió David. Mantenemos un perímetro laxo, de bajo perfil, viernes por la noche. En el momento en que tengamos a Romano esposado, un equipo táctico los extraerá a ustedes y a los niños. Pero hasta que ese reloj llegue a cero, no se muevan. No respiren. David miró a Graciela. Junto con la inmunidad de procesamiento para la señorita Suárez, con respecto a cualquier acción relacionada con la recopilación de pruebas. Carlos se volvió para mirar a Graciela, luego de nuevo a David. Graciela estará protegida. David guardó silencio un momento. Sus ojos se desviaron hacia la mujer sentada junto a Carlos. Ella nunca pidió protección para ella misma, respondió, su voz con algo de respeto renuente. Cuando la contacté para verificar información sobre ella, lo único que pidió fue la garantía de que la evidencia se usaría para llevar a Isabela Romano ante la justicia. Carlos se volvió hacia Graciela, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Tú vendrás con nosotros, dijo. No una pregunta, sino una afirmación. Graciela negó levemente con la cabeza. Ese no era mi plan, Carlos. Mi plan era asegurar que Isabela pague por lo que le hizo a mi hermana, a tus hijos. Cuando eso esté hecho, mi misión termina. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Carlos, su voz con un ligero filo. ¿Desaparecer después de que Isabela sea arrestada? ¿Volver a tu antigua vida como si los últimos 3 meses nunca hubieran sucedido? ¿Vivir sola con el fantasma de tu hermana por el resto de tu vida? Graciela no respondió. Bajó la vista a la mesa, con los dedos entrelazados, y Carlos pudo ver la vacilación en sus ojos. Esta era una mujer que había pasado 3 meses observando, recopilando pruebas, esperando el momento adecuado. Lo había planeado todo excepto a dónde iría ella misma cuando todo terminara. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la puerta del dormitorio se abrió. Patricio estaba en el umbral, sus grandes ojos redondos miraban a los adultos con preocupación. El niño había oído. Carlos se dio cuenta de inmediato. No todo, quizás, pero lo suficiente como para entender algo importante. ¿La señorita Graciela no vendrá con nosotros?, preguntó Patricio, con la voz temblorosa. Sebastián apareció justo detrás de su hermano, con los ojos rojos como si acabara de llorar. Sin decir una palabra, corrió directamente hacia Graciela. Sus pequeños brazos la rodearon firmemente las piernas, como si temiera que ella desapareciera.
No quiero que te vayas, dijo Sebastián, con la voz ahogada. Eres una buena persona. Nos salvaste. Tienes que quedarte con nosotros. Graciela permaneció inmóvil, sus ojos mirando al niño aferrado a sus piernas. El niño que hace menos de 2 días se había arrodillado sobre la alfombra y se había llamado a sí mismo inútil. El niño que su hermana había muerto por proteger. Ahora ese niño la abrazaba como si fuera familia, como si su partida fuera una pérdida demasiado grande para soportar. Patricio se acercó, poniéndose al lado de su hermano. La señorita Graciela se quedó con nosotros cuando la señorita Isabela hizo esas cosas terribles, dijo el niño, su voz más firme de lo que cualquier niño de 7 años debería tener. No te fuiste entonces, ¿por qué quieres irte ahora? Graciela se arrodilló, una mano en el hombro de Patricio, la otra acariciando el cabello de Sebastián. Miró a los niños que había protegido en secreto durante 3 meses, y Carlos vio algo cambiar en sus ojos. El muro que había construido comenzaba a agrietarse. Yo, comenzó, luego se detuvo. Miró a Carlos, miró a David, luego volvió a mirar a los 2 niños, esperando una respuesta, como si sus vidas dependieran de ello. Lo pensaré. No era una promesa, pero tampoco una negativa. Y en ese momento, Carlos supo que, lo admitiera Graciela o no, hacía mucho tiempo que había dejado de ser una extraña en esta historia. 48 horas. El tiempo transcurrió no en minutos, sino en latidos. Fue una cuenta regresiva silenciosa. David había ordenado silencio total de radio para evitar interceptaciones. Dentro de la pequeña casa, el aire estaba denso, con la tensión de una bomba a punto de detonar. No solo esperaban una nueva vida, esperaban que el martillo cayera sobre el Imperio Romano, rezando para que el enemigo no los encontrara antes de que lo hiciera el equipo de ataque de la PGR. Los niños comenzaron a reír más a menudo, comenzaron a dormir sin pesadillas cada noche. Graciela todavía no había dado una respuesta oficial, pero ya no mencionaba irse. Y Carlos, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la esperanza. Pero en la Ciudad de México se gestaba una tormenta. Isabela Romano estaba en medio del penthouse que una vez perteneció a Carlos. Ahora un campo de batalla de muebles destrozados y cristales rotos. Acababa de destrozar un jarrón antiguo valorado en 100,000 pesos. El sonido del cristal rompiéndose resonaba como sus propios gritos. El rostro perfecto, que una vez cautivó a Carlos, estaba ahora retorcido de rabia. Sus 2 ojos desorbitados recorrieron la habitación, buscando algo más que destruir. ¡Desapareció!, gritó Isabela, agarrando una lámpara de mesa y lanzándola directamente contra la pared. 2 días y nadie puede encontrarlo. Marco Romano estaba en la esquina de la habitación, observando en silencio a su hija con ojos fríos como el hielo. Tenía 62 años, su cabello blanco peinado hacia atrás, su rostro curtido no revelaba ni un rastro de emoción. Este era el hombre que había construido el Imperio Romano desde la nada, que había ordenado matar a docenas de hombres sin pestañear, que había arreglado la muerte de Elena Mendoza como si fuera simplemente una transacción comercial. Lo dejaste escapar. Finalmente habló Marco, su voz baja y firme como el sonido de una guillotina. Dejaste escapar un imperio de miles de millones de pesos. Todo lo que tenías que hacer era mantenerlo contento hasta que el plan estuviera completo. Algo tan simple, y ni siquiera pudiste hacerlo. Isabela se dio la vuelta, sus ojos encendidos. No me culpes a mí. Alguien nos traicionó. Alguien le dijo, hice todo exactamente según el plan. Todo según el plan. Marco se acercó, cada paso lento y lleno de amenaza. El plan no incluía a Carlos Mendoza y sus 2 hijos desapareciendo en medio de la noche. El plan no incluía que perdiéramos la palanca más importante para apoderarnos de la Ciudad de México. Isabela retrocedió, pero sus ojos no mostraron sumisión. Lo encontraré. Enzo y ese han capturado a Tony Russo, uno de los antiguos subordinados de Carlos. Él conoce algunos lugares donde Carlos podría estar escondido. Una sonrisa cruel se extendió por sus labios. Y después de que terminen con Tony, tendré respuestas.
Marco miró a su hija durante un largo momento, luego asintió. Encuéntralo, y esta vez no lo dejes escapar. Lo encontraré, replicó Isabela, su voz volviéndose fría y concentrada. Y lo mataré. Mataré a sus dos mocosos también. A nadie se le permite humillar a Isabela Romano y vivir para contarlo. En el sótano de un almacén abandonado en el sur de la Ciudad de México, Tony Russo gritaba. Enzo y ese habían estado trabajando en él durante las últimas 12 horas, y finalmente, entre sangre y lágrimas, había recordado un detalle. Morelia. Una vez había oído a Carlos mencionar una casa segura en Morelia, preparada para emergencias. No sabía la dirección exacta, pero recordaba la zona, los suburbios occidentales, cerca de un pequeño parque. Eso era todo lo que Isabela necesitaba. En la casa segura, Graciela estaba junto a la ventana como lo hacía cada hora, sus ojos escaneando la calle tranquila afuera. Era un hábito que 3 meses de trabajo como espía le habían metido hasta los huesos, y ese mismo hábito le salvó la vida. Lo notó inmediatamente. Un coche aparcado al final de la calle, motor aún en marcha, una figura moviéndose entre los arbustos al otro lado. Una furgoneta de reparación de fontanería aparcada demasiado tiempo en la intersección, aunque no había obras en la zona. Graciela se dio la vuelta, su rostro pálido. «Nos encontraron», le dijo a Carlos, con voz extrañamente tranquila. «Al menos 3 puntos de vigilancia. Están esperando algo, posiblemente refuerzos. Tenemos unas pocas horas como máximo». Carlos no preguntó cómo estaba segura. Confiaba en Graciela. Inmediatamente llamó a David. «Nos encontraron. Necesitamos movernos ahora». David maldijo al otro lado de la línea. «Tendré gente allí en 30 minutos. Prepárate». 30 minutos. Carlos miró el reloj. 30 minutos podían ser una eternidad. Comenzaron a empacar rápidamente. Graciela despertó a los niños, los vistió, les dijo que guardaran silencio. Patricio entendió de inmediato, sus ojos una vez más maduros más allá de sus años. Sebastián se aferró a la mano de su hermano sin hacer preguntas. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Carlos estaba detrás de la cortina, observando la calle afuera. Todo siguió en silencio. Quizás llegarían a tiempo. Quizás David llegaría antes de que los romanos atacaran. Entonces, las luces de los faros brillaron directamente hacia la casa. 3 todoterrenos negros giraron hacia la calle, sus motores rugiendo en la noche. Se detuvieron frente a la casa en formación táctica, bloqueando todas las rutas de escape. Las puertas se abrieron y figuras salieron con armas en la mano. Y bajando del primer vehículo estaba Isabela Romano. Llevaba un vestido negro, su cabello recogido, con el aspecto de quien iba a una fiesta en lugar de a matar. Pero el arma en su mano no era decorativa, y sus ojos, al mirar hacia la casa, ardían con la locura de alguien que había cruzado el último límite de la cordura. «Carlos», la voz de Isabela resonó en la noche, dulce y llena de veneno. «Sal, amor, tenemos algo que discutir». La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo atronador. Isabela irrumpió como una tempestad. El arma en su mano apuntaba directamente a Graciela y a los niños que estaban en la esquina de la sala de estar. Detrás de ella, 2 asesinos de Romano irrumpieron, armas listas, con los ojos recorriendo la habitación en busca de amenazas. Isabela parecía un ángel de la muerte con su ajustado vestido negro. Sus ojos ardían con una locura que Carlos nunca había visto en todo el tiempo que estuvieron juntos. «¡No se muevan!», gritó Isabela, con su pistola apuntando a Graciela. «Cualquiera que se mueva. Disparo». Graciela se interpuso entre los niños como un escudo de carne y hueso, sus manos empujando a Patricio y Sebastián detrás de ella, cubriéndolos con su cuerpo. Patricio abrazó con fuerza a su hermano, sus ojos muy abiertos de terror, pero sin que cayera una sola lágrima. Sebastián hundió el rostro en el pecho de su hermano, sus pequeños sollozos ahogados por la tela de su camisa. Carlos salió de la puerta de la cocina, ambas manos levantadas, completamente desarmado. Había dejado la bereta en la habitación secreta de la Ciudad de México y ahora se enfrentaba a su prometida desquiciada con nada más que sus propias manos.
Caminó lentamente, interponiéndose entre Isabela y aquellos a quienes quería proteger. Isabela, dijo, su voz sorprendentemente tranquila, dadas las circunstancias. Esto es entre tú y yo. Déjalos ir, no tienen nada que ver con lo que hay entre nosotros. Isabela rió, pero no era la risa que Carlos había oído en fiestas elegantes o en las noches que yacían juntos. Era una risa rota, la risa de alguien al borde de la locura y que ya no le importaba en qué dirección caería. ¿Entre tú y yo?, repitió, su voz rebosante de amargo sarcasmo. No, Carlos, esto no es entre tú y yo. Esto es entre tú y mi familia. Entre tú y todo lo que nos has quitado. Entre tú y todos los años que mi padre pasó construyendo este plan. No les quité nada a los romanos, replicó Carlos, su voz aún firme. Solo viví mi vida. Construí mi imperio. Nunca ataqué a tu familia. Isabela dio otro paso adelante. La pistola temblaba en su mano, pero aún apuntaba a Carlos. Te llevaste mi futuro, gritó, su voz rompiéndose como cristales. Nací para convertirme en la reina de la ciudad. Ese era mi destino. Esa era la razón de mi existencia. ¿Y tú? Rió amargamente. Era solo una herramienta. Un títere que mi padre pretendía usar para apoderarse de todo. Pero ni siquiera pudiste desempeñar ese papel correctamente. Ni siquiera supiste amarme de la manera correcta. ¿Amarte?, preguntó Carlos sin rastro de vacilación. ¿Sabes siquiera lo que es el amor, Isabela? ¿O solo sabes lo que es poseer? Isabela le apuntó directamente a la cara con la pistola. No me sermonees sobre el amor. Amas a una mujer que está muerta. Amas a dos niños para los que nunca tuviste tiempo. ¿Ese es tu amor? Graciela habló desde detrás de Carlos, su voz extrañamente tranquila en esta situación. Isabela, la PGR está en camino. David Salazar, el agente federal a cargo de este caso, dio la alarma 10 minutos antes de que llegaras. Estarán aquí en unos minutos. Hizo una pausa dejando que cada palabra calara. Puedes matarnos, pero no escaparás. Esta vez no. Isabela giró la pistola hacia Graciela, sus ojos ardiendo de odio. ¿Crees que me importa? ¿Crees que le tengo miedo a la PGR? ¿Crees que le tengo miedo a la muerte? Rió, su risa maníaca resonando por la pequeña habitación. No le tengo miedo a nada, ya no tengo nada que perder. Carlos dio otro paso hacia Isabela lentamente, sin amenazarla. No tienes miedo a morir, dijo, su voz bajando. Lo sé, lo veo en tus ojos. Pero hay algo a lo que sí le tienes miedo, Isabela. Algo que te ha perseguido desde que eras niña. Isabela retrocedió, el arma aún apuntando a Carlos, pero ya no tan firme como antes. No sabes nada de mí, dijo. Sé que le temes al fracaso, continuó Carlos. Cada palabra como un escalpelo que le cortaba el alma. Miedo a no ser lo suficientemente buena. Miedo a que tu padre te mire como si fueras inútil. La forma en que te miró en el penthouse esta noche. ¿Me equivoco? Cuando te culpó por dejármela escapar. Isabella tembló. El arma en su mano tembló con ella. Hiciste todo lo que te pidió, dijo Carlos, su voz suavizándose levemente. Fingiste amarme. Atormentaste a mis hijos para convertirlos en criaturas controlables. Planeaste matar a toda mi familia para heredar todo. Todo eso solo para que tu padre te mirara con orgullo una vez en tu vida. Hizo una pausa mirando directamente a los ojos maníacos de Isabela. Pero nunca estuvo orgulloso de ti, ¿verdad? Nunca. No importa lo que hicieras, porque para Marco Romano eras solo una herramienta. De la misma manera que me llamaste herramienta, has estado aterrorizada toda tu vida de ser el títere de tu padre y morir sin haber sido vista como una persona de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela, mezclándose con su maquillaje perfecto, dejando largas rayas negras. El arma en su mano bajó ligeramente. Luego volvió a subir, como si estuviera luchando contra sí misma. «Cállate», susurró con la voz rota. «Cállate. No entiendes nada». Pero Carlos sabía que había tocado la herida, y también sabía que en los próximos segundos
Todo podría cambiar en cualquier dirección. Isabela rió amargamente. El sonido brotó de su garganta como un sollozo ahogado. ¿Crees que me entiendes? ¿Crees que unas cuantas observaciones psicológicas baratas son suficientes para verme a través de mí? Negó con la cabeza. Las lágrimas aún corrían, pero una sonrisa torcida aún en sus labios. No entiendes nada, Carlos. No entiendes ni el 1% de lo que he pasado. Carlos se quedó inmóvil, sin retroceder ni avanzar. Entonces déjame entender, dijo, su voz más suave que antes. Si estoy a punto de morir por tu mano, al menos déjame entender por qué. Isabela lo miró durante mucho tiempo, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero aún ardiendo con algo que Carlos no podía descifrar. Luego bajó el arma ligeramente, no en señal de rendición, no de soltar, sino con el agotamiento de alguien que había cargado con demasiados secretos durante demasiado tiempo. Elena, dijo, el nombre se le escapó como un suspiro. Carlos se congeló. El nombre de su esposa resonó en la habitación como una campanada de muerte. Supo con el instinto de alguien que había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, que lo que Isabela estaba a punto de decir cambiaría todo. Tu esposa, continuó Isabela, su voz adquiriendo una extraña calma. Elena Mendoza, la mujer que amabas más que a nada en este mundo, la mujer a la que mirabas con ojos que nunca me diste. No hables de ella, dijo Carlos, su voz tensa como un cable. Necesitas escuchar esto. Isabela respiró hondo, como si se preparara para un salto al abismo. La muerte de Elena no fue un accidente automovilístico, Carlos. Nunca fue un accidente. El mundo se detuvo. Carlos sintió como si alguien le hubiera succionado todo el aire de los pulmones. ¿Qué dijiste? Mi padre lo arregló todo, dijo Isabela. Cada palabra clara y lenta, como si leyera una sentencia de muerte. Los frenos estaban cortados. Una curva peligrosa, mal tiempo, todo calculado perfectamente. Un trágico accidente que nadie sospecharía. Una pobre viuda dejando atrás 2 pequeños hijos y un esposo destrozado. Carlos retrocedió. Sus piernas parecían perder fuerza. Elena, su esposa, la mujer que amaba, no un accidente, asesinada, asesinada por la familia Romano, mientras él lloraba junto a su ataúd y no sabía nada. ¿Por qué? Preguntó, su voz ahora solo un susurro de dolor. ¿Por qué lo hizo? Isabela lo miró y en sus ojos Carlos vio algo parecido a la lástima. Porque ella quería que salieras de esta vida, porque era la única barrera que impedía que mi padre absorbiera tu imperio. Elena quería que vendieras todo, te mudaras a Chiapas, llevaras una vida normal. Casi te convence. Isabela rió amargamente. Mi padre no podía permitir eso. Eras demasiado valioso, tu imperio demasiado rico. Así que eliminó el obstáculo. Carlos sintió que se le revolvía el estómago. Elena había muerto porque lo amaba, porque quería salvarlo de la oscuridad y él no había logrado protegerla. Y yo, continuó Isabela con voz ahogada, fui diseñada para reemplazarla. De principio a fin, solo fui una pieza de ajedrez en el juego de mi padre. Una recompensa para ti a cambio de tu obediencia. Una hermosa marioneta para mantenerte feliz mientras mi padre se tragaba lentamente todo lo que construiste. ¿Lo sabías desde el principio? Preguntó Carlos. Su voz temblaba por el esfuerzo de contener la rabia que ardía dentro. Isabela negó con la cabeza, y por primera vez, Carlos la vio llorar de verdad. No lágrimas calculadas destinadas a manipular, ni una actuación para conseguir algo. Eran las lágrimas de un alma destrozada que fluían sin control. Lo descubrí después de haberme enamorado de ti, dijo, con la voz quebrada. Después de haberte dado sentimientos reales, mi padre me lo dijo como lección, un recordatorio de mi lugar en su gran plan. Y yo estaba demasiado hundida para retroceder. Miró a Carlos, sus ojos inyectados en sangre y desesperados. Te odio, Carlos. Te odio porque nunca me miraste de la misma manera que la miraste a ella. No importa lo que hiciera, no importa cuánto lo intentara. En tus ojos siempre fui solo el fantasma de Elena.
Una imitación barata, un reemplazo que nunca fue lo suficientemente bueno. Isabela se giró para mirar a Patricio y Sebastián acurrucados detrás de Graciela, sus ojos llenos de angustia. Odio a tus hijos. Los odio porque son la prueba viviente del amor que le diste a otra persona. Cada vez que los miraba, veía a Elena. Veía todo lo que nunca podría tener. Veía todo lo que me quitaron antes de que tuviera la oportunidad de luchar por ello. Bajó la pistola por completo, el brazo colgando inerte a su lado como si toda la fuerza se hubiera agotado. Y más que nada, me odio a mí misma. Odio haberme convertido en un monstruo. Odio haber herido a niños inocentes. Odio haber permitido que mi padre me convirtiera en una herramienta de asesinato. Odio eso. Incluso sabiendo todo esto, seguía haciéndolo. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela, mezclándose con el rímel en manchas negras a través de rasgos que antes habían sido perfectos. Parecía un cuadro derritiéndose, una obra de arte siendo destruida desde dentro. ¿Ahora entiendes?, preguntó, su voz ahora solo un susurro. No eres la única víctima aquí, Carlos. Yo también soy una víctima. De mi padre, del destino, de decisiones en las que nunca tuve la libertad de elegir. Las sirenas rasgaron la noche de Morelia. Luces azules y rojas parpadeaban a través de las cortinas, reflejándose en las paredes como rayas fantasmales. La PGR había llegado, tal como Graciela había dicho, tal como David había prometido. Afuera, el sonido de coches frenando bruscamente, puertas cerrándose de golpe, pies corriendo sobre el pavimento. Los dos asesinos de Romano se miraron con pánico. Luego huyeron por la puerta trasera como ratas buscando escapar de un barco que se hunde. Isabela permaneció inmóvil en medio de la sala de estar, el arma todavía en su mano pero colgando a su lado. Miró por la ventana, miró los vehículos de la PGR que rodeaban la casa, miró a las figuras con chalecos antibalas que tomaban posiciones. Luego se volvió para mirar a Carlos, sus ojos hinchados por el llanto, pero aún con una chispa que no se había extinguido del todo. Podría acabarte ahora mismo, dijo, su voz extrañamente tranquila. Antes de que entren, al menos completaría parte del plan. Carlos la miró directamente a los ojos sin rastro de miedo. Podrías, respondió, pero no lo harás. Isabela inclinó la cabeza. Una sonrisa cansada cruzó brevemente sus labios. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Crees que me entiendes tan bien después de todo lo que acabo de decir? Porque estás cansada. Carlos habló, su voz suavizándose como si hablara con un niño perdido. Cansada de odiar, cansada de ser un títere, cansada de fingir cada día que estás bien mientras te desmoronas por dentro. Toda tu vida has estado corriendo, Isabela. Corriendo para complacer a tu padre. Corriendo para demostrar tu valía. Corriendo para escapar de la verdad de que nunca has vivido tu propia vida. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabela de nuevo, pero no intentó secarlas. ¿Crees que dejar la pistola cambiará algo? Todavía iré a la cárcel. Allí me pudriré hasta que muera. Carlos dio otro paso adelante, lento y sin amenazar. Baja la pistola, Isabela, no por mí. No porque la PGR esté ahí fuera, sino por ti misma. Hizo una pausa, ahora a solo un brazo de distancia de ella. Que esta sea la última vez que seas la herramienta de alguien. La última vez que alguien te diga qué hacer. Que esta decisión sea tuya, solo tuya. Silencio. Una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, un megáfono exigía la rendición de los que estaban dentro. Luces azules y rojas seguían intermitentes, proyectando sombras danzantes en las paredes. Graciela permanecía congelada detrás, sus manos aún protegiendo a los niños, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Isabela miró la pistola en su mano, levantó la vista hacia Carlos, miró a Graciela y a los niños, luego miró por la ventana donde su antigua vida esperaba su fin. Luego la pistola cayó al suelo con un estrépito. Isabela se desplomó de rodillas inmediatamente después, la cabeza inclinada. Los hombros temblaban en oleadas. Su llanto llenó la habitación, ya no reprimido, ya no controlado. Era el llanto de alguien que finalmente había dejado de correr.
el llanto de un alma que había luchado demasiado tiempo y no le quedaban fuerzas para continuar. La puerta principal se abrió de golpe. Agentes de la PGR irrumpieron como una marea, armas apuntando en todas direcciones, linternas recorriendo la habitación. David Salazar abrió el camino. Sus ojos evaluaron rápidamente la situación. Viendo a Isabela arrodillada en el suelo, viendo a Carlos parado a unos pasos de ella, viendo a Graciela y a los niños a salvo en la esquina. La situación está bajo control, ordenó David a su equipo. Dos agentes se acercaron a Isabela, esposándola suave pero firmemente y ayudándola a incorporarse. David se acercó a Carlos, su voz bajando. Marco Romano fue arrestado hace 20 minutos en la Ciudad de México junto con 17 miembros de alto rango de la familia. Todo el imperio romano se derrumbó en una noche. Carlos asintió, pero no dijo nada. Sus ojos seguían a Isabela mientras era conducida hacia la puerta. Ella se giró para mirarlo por última vez, sus ojos hinchados por el llanto. El rímel corrido por su rostro. Nada quedaba de la orgullosa y fría Isabela Romano que una vez había conocido. Solo una mujer rota, otra víctima de Marco Romano, aunque ella también había causado tanto sufrimiento. Lo siento, dijo Isabela, su voz ahora solo un susurro. Sobre Elena, sobre todo. Luego se la llevaron, desapareciendo en la noche entre las luces azules y rojas de los coches de policía. Carlos se quedó mirando. Las emociones dentro de él eran un lío enredado imposible de desentrañar. Odio hacia Isabela por lo que les había hecho a sus hijos. Angustia por la verdad sobre Elena, pero también una pequeña parte, muy pequeña, que lamentaba otra alma destrozada que había sido arrastrada por la tormenta de Marco Romano. 6 meses después, el otoño pintaba las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, de oro. Hojas de arce caían sobre las aceras, y el viento traía el primer frío de la estación a través de las hileras de árboles que cambiaban sus colores. En la calle Cedro 524, una modesta casa de 2 pisos con una valla blanca y un pequeño jardín de flores al frente, la vida transcurría con tanta normalidad que resultaba casi aburrida. Y eso era exactamente lo que más deseaban los que vivían en esa casa. Jaime Morales estaba frente al aula de 10º grado en la preparatoria de San Miguel, sosteniendo una gastada copia de 100 años de soledad en su mano, sus ojos fijos en los rostros atentos de sus alumnos. Llevaba una camisa azul cielo cuidadosamente metida dentro de sus pantalones y gafas de montura negra, proporcionadas por el programa de protección de testigos como parte de su nueva identidad. Nadie que mirara a este amable hombre de mediana edad podría imaginar que una vez había sido Carlos el Lobo Mendoza, el célebre jefe mafioso de la Ciudad de México. García Márquez entendió que todos somos botes contra la corriente. Les dijo Jaime a sus alumnos, su voz calmada y reflexiva, impulsados interminablemente hacia el pasado. No importa cuánto lo intentemos, el pasado siempre está ahí, tirando de nosotros hacia atrás. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde las hojas doradas revoloteaban con el viento. Y en ese momento ya no era un profesor de literatura, sino un hombre que vivía con las sombras de su vida anterior. Pero eso no significa que dejemos de remar. Seguimos avanzando incluso cuando la corriente se resiste, porque el esfuerzo, la lucha diaria por ser mejores, eso es lo que nos hace humanos. Sonó la campana de la clase. Los estudiantes recogieron sus libros y mochilas. Algunos se quedaron para preguntar sobre las tareas. Jaime respondió a cada pregunta con una paciencia que Carlos Mendoza nunca había poseído. Cuando el aula estuvo vacía, permaneció sentado solo durante unos minutos, mirando los pupitres vacíos y preguntándose si esta era la vida que Elena había soñado una vez para él. Condujo su viejo Toyota Camry a casa por las tranquilas calles de San Miguel, donde los vecinos se saludaban y los niños andaban en bicicleta por las aceras, tan diferente de la Ciudad de México con sus callejones oscuros y ojos vigilantes. Aquí, la gente no necesitaba mirar por encima del hombro al caminar. Aquí, las risas de los niños no se ahogaban con el sonido de las sirenas y los disparos lejanos. Cuando Jaime abrió la puerta y entró, el olor a comida invadió el aire.
Emilia Morales estaba sentada a la mesa de la cocina, con el cabello recogido en un moño desordenado, las gafas de lectura deslizándose por la nariz mientras calificaba una pila de exámenes de primaria. Levantó la vista al oír la puerta y sonrió de forma natural. Una de mis alumnas escribió en su ensayo que su madre puede volar porque es una bruja, dijo Emilia, con una mezcla de fastidio y diversión. No sé qué nota ponerle a eso. Jaime rió y se inclinó para besarle la frente. Ponle una nota alta por la creatividad. En la sala de estar, Ricardo estaba sentado en la alfombra haciendo su tarea de matemáticas, su rostro serio de la misma manera que Jaime miraba cada vez que se enfrentaba a un problema difícil. El niño tenía 8 años ahora, más alto y delgado de lo que había sido 6 meses antes, pero sus ojos ya no mostraban esa mirada aterradoramente vieja. Cuando Emilia pasó y le hizo una broma suave sobre una respuesta incorrecta, Ricardo rió, el sonido claro resonando en la habitación como campanillas de viento. Eduardo estaba sentado junto a su hermano, no haciendo la tarea, sino dibujando con su nueva caja de crayones. Jaime se acercó y miró por encima del hombro de su hijo el dibujo que estaba haciendo. 4 personas de pie frente a una casa tomadas de la mano, todas sonriendo alegremente bajo un sol dorado. Un padre, una madre, un hermano y Eduardo. Una familia. ¿Quiénes son, amiguito?, preguntó Jaime, aunque ya sabía la respuesta. Somos nosotros, respondió Eduardo orgulloso, levantando el dibujo. La familia Morales. Hice el sol muy grande porque nuestra casa siempre tiene sol. Esa noche, cenaron juntos alrededor de la mesa de roble de la cocina. Espagueti con salsa de tomate que Emilia había cocinado. No perfecto como las comidas preparadas por un chef privado en la Ciudad de México, pero mejor que cualquier cena en ese frío penthouse. Hablaron de la escuela, de las tareas, del nuevo profesor de educación física de Eduardo, del nuevo amigo de Ricardo en el equipo de fútbol. Conversaciones ordinarias hasta el punto de ser aburridas, ordinarias de una manera que se sentía milagrosa. Después de la cena, Jaime les leyó a los niños antes de acostarse. Harry Potter, volumen 3, capítulo 12. Ricardo había oído la historia muchas veces, pero aún le encantaba escuchar a su padre leer. Eduardo se acurrucó a su lado, sus ojos pesados de sueño, pero aún luchando por mantenerse despierto hasta que terminara el capítulo. Pero las cicatrices seguían ahí. No desaparecieron simplemente por una nueva dirección y un nuevo nombre. Ricardo aún tenía pesadillas de vez en cuando. En las noches en que gritaba dormido, llamando el nombre de su hermano, rogando a alguien que parara, Jaime corría a la habitación, abrazaba a su hijo y le susurraba que todo había terminado, que ya estaba a salvo hasta que el niño volvía a dormirse. Eduardo aún se sobresaltaba con los gritos fuertes. Una puerta al cerrarse de golpe, el ladrido repentino de un perro, podían congelarlo de terror durante unos segundos antes de recordar que ya no estaba en Ciudad de México. Emilia seguía verificando las cerraduras de las puertas 3 veces cada noche. Aún miraba por encima del hombro al caminar por la calle. Aún llevaba un pequeño cuchillo en su bolso, aunque San Miguel de Allende era una de las ciudades más seguras de México. Y Jaime todavía se despertaba empapado en sudor frío a las 3 de la mañana. Todavía oía a Elena llamándolo en sus sueños. Todavía veía a Sebastián arrodillado en la alfombra, llamándose inútil cada vez que cerraba los ojos. Pero estaban sanando lentamente, día a día. Cada desayuno juntos era una pequeña victoria. Cada risa de los niños era un paso adelante. Cada noche que dormían seguros en su pequeña casa de Cedar Lane era un recordatorio de que el pasado no tenía por qué definir el futuro. La noche de otoño cayó sobre la calle Cedro en perfecta quietud. Las últimas hojas doradas de la estación cayeron suavemente sobre las aceras y las luces de las casas circundantes se apagaron gradualmente mientras el vecindario se sumiera en el sueño. Jaime y Emilia estaban sentados en el porche, 2 tazas de té caliente en sus manos, hombros tocándose en el frío de principios de estación. Los niños dormían profundamente adentro, el sueño tranquilo de niños que finalmente estaban a salvo. Emilia miró la calle vacía, su voz rompió suavemente el silencio. ¿Alguna vez lo extrañas? El poder,
el respeto, la sensación de saber exactamente quién eras y a dónde pertenecías. Jaime no respondió de inmediato. Miró el cielo nocturno donde las estrellas parpadeaban, algo que nunca había tenido tiempo de notar cuando era Carlos Mendoza. A veces, admitió, a veces me despierto y olvido dónde estoy. Olvido quién soy ahora. Y por unos segundos, recuerdo la sensación de entrar en una habitación y ver a todos callarse. Recuerdo la sensación de poder absoluto. Se giró para mirar a Emilia y sus ojos se suavizaron. Entonces recuerdo que esa versión mía fue la que mató a Elena. Recuerdo que por culpa de ese hombre, mi hijo tuvo que aprender a guardar silencio para sobrevivir. Y mi hijo tuvo que arrodillarse y llamarse inútil. Respiró hondo, mirando a la mujer que le había dado una segunda oportunidad. Esta vida es mejor, Emilia, dijo, el nuevo nombre saliendo de su lengua con una calidez que lo hacía real. Esta tranquilidad, esta normalidad, poder ver a nuestros hijos reír todos los días, volver a casa sabiendo que nadie espera para dañar a mi familia. Eso es un lujo que Carlos Mendoza nunca tuvo. Emilia tomó su mano, sus dedos entrelazados con tanta naturalidad como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Se sentaron en silencio durante un largo rato, escuchando el susurro del viento entre los árboles y el sonido lejano de los grillos en el jardín. Luego Jaime metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Emilia miró la caja, luego a él, sus ojos se abrieron de sorpresa. Nunca te lo pedí de la manera correcta, dijo Jaime al abrir la caja. Dentro había un simple anillo de plata, sin diamante, sin ostentación, solo una banda lisa con una palabra grabada en el interior. Juntos. Nos casamos por cubrir el expediente, porque el programa de protección de testigos necesitaba que parecíamos una familia. Pero no es por eso que quiero estar contigo. Se volvió completamente hacia ella, sosteniendo ambas manos en las suyas. Se inclinó, su voz bajando a un susurro que el viento no podía llevar a los vecinos. Graciela Suárez, dijo, pronunciando el nombre como una plegaria secreta. O Emilia Morales. El nombre en el papel no importa. Amo a la mujer que hay debajo. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad te casarías conmigo? No por cubrir el expediente, sino porque te amo. Porque no puedo imaginar esta vida sin ti. Porque me salvaste, salvaste a mis hijos y me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emilia. No podía hablar, solo asintió, luego volvió a asentir como si temiera que él no entendiera. Luego se inclinó y lo besó. Un beso salado con lágrimas y dulce con felicidad. Esa noche, acostado junto a ella en la pequeña habitación de su modesta casa en la calle Cedro, Jaime pensó en el viaje que lo había llevado hasta allí. De un imperio criminal a un profesor de literatura. De un lujoso penthouse a una casa ordinaria de 2 pisos. De Carlos Mendoza a Jaime Morales. De la violencia a la paz. Del colapso a la curación. Estiró la mano hacia el relicario de la mesilla de noche. Lo único de su antigua vida que aún llevaba consigo. Dentro, alguna vez solo había habido una fotografía de Elena. Ahora había 3. Elena a la izquierda, su dulce sonrisa congelada para siempre en el tiempo. Carlos en el centro, una vieja fotografía de antes de que todo se destruyera. Y Graciela a la derecha, la mirada firme de la mujer que le había dado una razón para seguir viviendo. El pasado, el presente y el futuro. 3 piezas de una misma vida. Algunas cicatrices nunca se borran, susurró en la oscuridad, sus dedos rozando ligeramente el relicario. Pero en las manos adecuadas, se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia es simplemente otra forma de hablar de amor. Afuera de la ventana, San Miguel de Allende dormía pacíficamente bajo la tranquila noche de otoño. Las estrellas aún brillaban en el cielo, indiferentes a las tragedias y triunfos de la gente de abajo. Y dentro de la pequeña casa en la calle Cedro, una familia construida a partir de la ruptura soñaba con el futuro. Un futuro donde el pasado era solo una sombra distante, ya no una amenaza. Un futuro donde los niños, una vez llamados inútiles,
crecerían sabiendo que eran amados incondicionalmente. Un futuro donde el amor, incluso cuando llegaba tarde y después de un dolor inconmensurable, aún podía florecer. Algunas cicatrices nunca se borran, pero en las manos adecuadas se convierten en prueba de supervivencia. Y la supervivencia, Carlos había aprendido, es simplemente otra forma de hablar de amor. La historia de la familia Morales en la calle Cedro es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, de que el pasado, por muy oscuro que sea, no tiene por qué definir el futuro, de que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, y de que a veces perderlo todo es la forma en que descubrimos lo que realmente importa. La mayor lección que ofrece esta historia es el valor de la familia y el poder de la elección. Carlos una vez lo tuvo todo: poder, riqueza, respeto. Sin embargo, casi pierde lo más preciado simplemente porque no estuvo allí cuando sus hijos lo necesitaban. Una vida ocupada a veces puede hacernos olvidar que las personas que amamos necesitan nuestra presencia más que cualquier otra cosa en el mundo. Dedica tiempo a tu familia, escucha a tus hijos y recuerda que ningún éxito vale la pena si en el camino perdemos a quienes amamos.